Muy buenos días. Muchísimas gracias a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio por una vez más, la segunda, espero que haya tercera, de dejarme compartir algunas ideas desde una óptica, pues comprenderán, bastante distinta, ¿verdad? Yo no soy especialista ni domino el derecho administrativo y el derecho público en general, sino, como ustedes habrán escuchado, pues el derecho del trabajo, fundamentalmente, que es donde me he desempeñado pues por muchos años. Pero bueno, ahí está la magia, ¿verdad? Tratar de contrastar diversidad de opiniones. Lo primero que tengo que decirle a don Mauro es mucho gusto, porque yo participé en la redacción de estas cosas. Así que bueno, si tiene alguien que insultar, fuimos muchos, pero bueno, aquí tiene a uno, ¿verdad? Y yo espero que en la conversación que pues podamos tener ahora, logremos entender, comprender de dónde sale esto, ¿verdad? ¿Sale de un repollo o de dónde sale, verdad? ¿Cómo es que llegamos a este lugar y por qué? Un par de precisiones, diría yo, a lo que don Mauro ha dicho antes de entrar a la guerra total, que son las siguientes. La perspectiva que don Mauro por muchísimos años ha venido escribiendo y ha venido sosteniendo y ha venido siendo pues muy riguroso y sistemático sobre el empleo público, no fue compartida, por ejemplo, por don Eduardo Ortiz en su momento, ¿verdad? Que es obviamente un referente para todos y todas y para ustedes como administrativistas particularmente. Solo para decir algo, don Eduardo, y lo escribió en varios lugares, planteaba que cuando la Ley General de Administración Pública en el artículo 112 señala que el derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio de la administración y sus servidores públicos, don Eduardo señalaba, eso no significa que es el único aplicable el derecho administrativo a los servidores públicos. Y de eso pues él construía todo un análisis completamente distinto, donde inclusive en un librito muy interesante que me imagino muchos de ustedes conocerán, me parece que se llamaba Módulos Convencionales en la Administración Pública o algo así, me perdonan si no lo cito adecuadamente, planteaba la tesis exactamente contraria a la que don Mauro ha planteado por muchísimos años. Así que, digamos, apelando a un criterio de autoridad muy respetable para ustedes dentro del derecho administrativo, la cosa no es tan pacífica como don Mauro lo ha planteado desde el mismo derecho administrativo, ni hablar de los que tenemos una perspectiva completamente distinta desde el derecho del trabajo. La segunda precisión es que pareciera de escuchar lo que don Mauro nos ha planteado hoy, y esto no sucede solo en esto, sucede a cada rato, ¿verdad? Siempre decimos, y es como de las frases más usadas, no solo en este país, sino en muchos otros países, es que en Costa Rica X cosa, como que si solo aquí pasaran ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, yo les garantizo que es la misma frase usada en Uruguay, en Argentina, en España, etcétera, con relación a esos mismos países, ¿verdad? Entonces, ese tema de pensar que nosotros somos excepcionales en lo que estamos haciendo, realmente casi que refleja un aldeanismo, el de pensarnos nosotros como costarricenses de que nosotros estamos haciendo las cosas de manera excepcional sin que nada se le parezca en otros lugares. Y bueno, resulta ser, por poner solo unos ejemplos de abrebocas, en Argentina, en Uruguay, en España, en tantos otros países, en Italia, etcétera, hay negociación colectiva en el sector público desde hace muchísimas décadas, ¿verdad? Entonces, este tema de decir cómo es posible que nosotros estemos incorporando la negociación colectiva en el empleo público si es de derecho administrativo, estamos como locos cuando todo el mundo hace otra cosa, perdónenme, pero hay que salir un poquito, ¿verdad? Y hay que ver las experiencias comparadas para entender esa evolución, Muy bien. Y la tercera precisión, antes de tomar la línea general interpretativa que les traía acá, es que la Sala Constitucional
como cualquier tribunal de la República, ha tenido idas y vueltas, ¿verdad? En una primera etapa, desde que se creó en el 89 y antes del fallo de los laudos arbitrales del año 92, señalaba en alguna de sus sentencias, redactada, si no me equivoco, por el magistrado Rodolfo Pisa, que la aplicación que se había venido haciendo de normas del derecho del trabajo en el empleo público como tradición costarricense, lo estoy haciendo de memoria, lástima no lo traía acá, pero lo podemos buscar eventualmente, decía algo como esto: es una tradición costarricense que no viola la Constitución política. Esa es una primera etapa. Luego la Sala Constitucional da una vuelta en U, a partir en efecto del fallo 1696 del año 92, que es el de los laudos arbitrales, y básicamente asume con el voto también de don Mauro, que participó en esa conformación de la Sala Constitucional, la tesis básicamente que ustedes durante muchísimos años le han escuchado a don Mauro. Pero en otros momentos, muchísimo más cercanos, ha empezado, ya no sería un giro en U, sino un giro en O, digamos, como al regresar a una posición distinta. No necesariamente a la primera, que era realmente nueva profundidad, pero ha señalado, por ejemplo, que no ha dicho específicamente que nunca que en las municipalidades no se pueda negociar convenciones colectivas de trabajo. Después, cuando se le planteó recientemente la acción de inconstitucionalidad en contra de la convención colectiva negociada en el Ministerio de Educación Pública, es decir, uno no puede ponerse más empleo público que ese, más estatutario, si ustedes lo quieren ver así, que eso, la Sala Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y ha venido mutando, o ha venido más bien desarrollando una línea jurisprudencial de la Sala Constitucional donde ya no cuestiona la posibilidad de negociar convenciones colectivas de trabajo en el sector público, sino que se ha focalizado en la razonabilidad o proporcionalidad de los contenidos de las convenciones. Es mucho, es poco, es contradictorio a algún derecho fundamental, modifica normas imperativas de la Constitución o del ordenamiento jurídico, etcétera. Es decir, de análisis del contenido, pero no de cuestionamiento del instrumento y su aplicación en el empleo público, inclusive en el gobierno central. ¿Ok? Entonces, esto, digamos, como tres apreciaciones, insisto, desde la misma doctrina del derecho administrativo costarricense, tomando a don Eduardo Ortiz, hay posiciones encontradas, la Sala Constitucional ha tenido idas y venidas, no ha mantenido la posición que don Mauro ayudó a conformar en su momento siendo magistrado de la Sala Constitucional. Y tercero, en el mundo se ha venido evolucionando de un esquema de derecho administrativo autoritario y unilateral a un derecho administrativo que incorpora la participación de las personas. Y ahí quiero decir algunas cosas. Lo primero es que la famosa norma constitucional, porque de lo que don Mauro nos plantea, básicamente entendemos que todo está muy claro con la Constitución política y que todo lo otro, lo que hicimos, los que redactaron y redactamos esto u otras cosas, y somos o unos descerebrados o unos ignorantes jurídicos, ¿verdad? Ese es básicamente el asunto. Bueno, es una posibilidad. Pero también hay otra posibilidad, me remito de nuevo a lo que decía don Rodolfo Pisa. La Sala, a él le encantaba decir esto, ustedes lo recordarán, la Constitución no dice lo que la Constitución dice, la Constitución dice lo que la Sala dice que dice. Bueno, yo no coincido con eso, pero bueno, ciertamente la interpretación de cualquier norma jurídica es un proceso de construcción, donde a veces las normas que fueron creadas en determinado contexto evolucionan por la modificación del contexto sin haber cambiado una coma. Pero en este caso ni siquiera les estoy planteando eso, es decir, recordemos, 191, un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia en la administración. Vamos a ver. De eso, algunos, incluido don Mauro, han identificado que al mencionarse un estatuto, ahí está metida en la Constitución la tesis estatutaria administrativista. Bueno,
En España, el Código de Trabajo, por decirlo de alguna manera, se llama el Estatuto de los Trabajadores, y a nadie se le ocurriría que por llamarse Estatuto de los Trabajadores significa un régimen administrativo que regula las relaciones de los trabajadores y las empresas. No. Aquí hay un objetivo, es decir, lo que les estoy invitando a hacer es revisitar el artículo 191 y 192 de la Constitución y leerlo desapasionadamente, está bien. Una lectura es la que construyó el 196-92, donde participó don Mauro, y otra es señalar, sí, en efecto, tiene que haber una ley, en la misma Sala Constitucional lo reconoció. Dijo, bueno, pero no está mal hacer varias, ¿verdad? En esas cosas que dice la Sala Constitucional, pero el objetivo central acá no es, por lo menos expresamente, establecer un régimen de servicio público regido por principios de derecho público, sino el propósito es garantizar la eficiencia en la administración pública. Eso es lo que dice esta norma. Eso es lo que dice esta norma. Nosotros podemos agarrar la teoría administrativista del empleo público y su versión más autoritaria, unilateral, y meterla por un camión ahí, como lo hizo la Sala Constitucional en su momento. Y luego inclusive dice el 192, con las excepciones que esta Constitución y el Estatuto de Servicio Civil determinen, los servidores públicos serán nombrados con base en idoneidad comprobada, que era lo otro que se buscaba en ese momento, que el empleo público dejara de ser botín político, y solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo. Es decir, inclusive a nivel constitucional la norma remite a la legislación de trabajo, al menos en lo que se refiere a causales de despido. Eso es muchísimo más expreso que suponer la incorporación de una doctrina que ni siquiera se menciona acá y ni siquiera se discutió en las actas de la Constituyente. Ni siquiera se discutió ahí. Entonces, el tema, esto de lo que don Mauro nos plantea acá, de premisa fundamental, inequívoca, inamovible, verdad absoluta de que la Constitución establece un régimen de empleo público de cierta naturaleza y que a partir de ahí es absolutamente imposible, real, irracional, infantil, falta de información, etcétera, el incorporar módulos de negociación colectiva en el sector público, ¿verdad? Está muy lejos de lo que el texto de la Constitución plantea. Y hay otras interpretaciones posibles. La Sala Constitucional, en esa época de los 90 y principios del 2000, llegó a decir, es que lo que pasó con los constituyentes a la hora de remitir a la legislación de trabajo es que estaban confundidos. Así lo dice el texto de sentencia de la Sala Constitucional. Cuando los constituyentes redactaron esta norma y remitieron a la legislación de trabajo, se confundieron. Eso dice el texto. Yo desgraciadamente no la tengo acá en pantalla, pero con mucho gusto yo les puedo enviar la cita textual para justificar la tesis que don Mauro ha defendido pues acá. Entonces, lo primero que habría que decir desde mi punto de vista es que esa premisa fundamental sobre la cual don Mauro luego construye todo lo demás es, en el mejor de los casos, sujeta a discusión. En el peor de los casos, desde el punto de vista de esa teoría, no dice eso. Y bueno, le ha tocado luego a la Sala Constitucional en esas idas y venidas ir acomodando sus distintas etapas jurisprudenciales. Muy bien. Ahora, dicho eso, en efecto hay una norma a la que en algunos momentos los laboralistas hemos señalado que se le intentó dar rango constitucional, que son el artículo 111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública. Dicho sea de paso, buena parte de las discusiones que don Eduardo planteaban era a raíz de la interpretación restrictiva, administrativista, exclusivamente administrativista, que esos artículos habían planteado. Pero lo cierto del caso es que esa lectura que se hace a partir de 1979 con la Ley General de Administración Pública y a partir de criterios primero de la Procuraduría General de la República, en un momento de crisis económica muy importante, ¿verdad?, señalan que derivado de esos dos artículos, 111 y 112 de la Ley General de Administración Pública, están vedadas las convenciones colectivas en el sector público, ¿verdad? Doña Elizabeth Odio estaba
en la Procuraduría General de la República en ese momento. Salvo para empezar a tirar un criterio de realidad acá, salvo en dos sectores, públicos igual, pero salvo en dos sectores. No lo dicen así, pero eso fue lo que hicieron. Salvo donde había sindicatos fuertes, ¿verdad? Recope, Habdeba, no sé, el INS, etcétera, ¿verdad? Y salvo donde las autonomías especiales lo permitían. Universidades públicas y municipalidades, ¿verdad? Es decir, fue el criterio que inclusive en aquel momento la Procuraduría General de la República mantuvo. En distintas administraciones, la de Rafael Ángel Calderón, en los 90 se trató de ir un paso más allá y ponerle fin a todas las convenciones colectivas y decirle, se emitió una directriz que decía, solo se pueden renovar por una única vez. Y la oposición sindical hizo que se mantuviera, digamos, más o menos ese esquema. Ahora, cuál es el fundamento básico de la teoría estatutaria clásica del derecho administrativo? Básicamente de la idea de que solo existen dos intereses, el interés de los individuos y el interés público, nada más, eso existe. Y que si uno es funcionario público, el único interés que puede tener en su cabeza, en su corazón y en su estómago es el interés público. Y por lo tanto, no es posible traer a la arena de la administración pública un interés corporativo, para ponerlo de alguna manera, o de un colectivo que pueda entrar en contradicción con el interés público. Y de eso se deriva entonces que desde el punto de vista de la teoría clásica, insisto, del derecho administrativo, solo cabe regular las relaciones de empleo público desde el punto de vista unilateral. El Estado dice cómo se regula y punto. Y al que no le gusta, que se vaya. Esa es en síntesis la filosofía y las consecuencias de la teoría estatutaria clásica. Esa teoría clásica estatutaria fue asumida a pláceres, ¿verdad?, durante el nazismo, durante el franquismo y durante Mussolini, ¿verdad? Por supuesto, nada mejor que una tesis autoritaria para un autoritarismo. Pero en el proceso de democratización de todas las democracias occidentales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de una u otra manera se ha venido reconociendo que la ciudadanía no es solo la individual, sino también la colectiva. Y que los intereses no son solo los de los individuos aislados, sino el de las colectividades. Y que eso permea tanto el empleo privado como el empleo público. Y que por lo tanto debe dotársele, como se hizo en nuestra Constitución Política y en muchas otras, en la introducción del constitucionalismo social de mediados del siglo pasado, la libertad sindical como el derecho de que las personas trabajadoras, públicas o privadas, se organicen para defender sus intereses. Si nosotros somos expertos en el derecho a mantener ficciones jurídicas, siempre lo hacemos. Es más, el derecho necesita ficciones jurídicas para funcionar, ¿verdad? Cuando se dice nadie puede alegar ignorancia de la ley, significa que todos sabemos hasta la última coma de cualquier norma. Recuerdo el Tratado de Libre Comercio que tenía 20 tomos así, ¿verdad? Todos, pero es una ficción jurídica que necesitamos para que el sistema funcione, no hay de otra. Entonces, cualquier ordenamiento jurídico necesita ese tipo de ficciones. Bueno, pero hay ficciones que se enfrentan a la realidad, ¿Cómo cuáles? Como decir que entonces los empleados públicos no tienen intereses colectivos comunes. Es decir, que la huelga que hicieron los funcionarios públicos del Poder Judicial hace, no sé, un mes, en realidad no existió. Porque no puede existir un interés colectivo de esos empleados públicos. O la cantidad de huelgas o manifestaciones o procesos de presión o procesos de incidencia política o negociación que los empleados públicos, no solo en Costa Rica, sino en cualquier parte del mundo hacen, no existen. Porque no pueden tener un interés colectivo distinto al del interés público. Eso, perdóneme, es una ficción jurídica, pero que choca abiertamente con la realidad todos los días. En
Entonces, ante eso, ¿qué sucedió? Tomemos el ámbito municipal. En el ámbito municipal, ahí donde existe una cultura sindical de muchísimas décadas, como bien decía don Mauro, hay un entendimiento de un sistema de relaciones laborales que funciona, donde se negocian convenciones colectivas todo el tiempo. E inclusive la Contraloría General de la República, en sendas directrices, le dijo a las municipalidades: ustedes lo único que tienen que señalar es cuáles son los funcionarios públicos de la municipalidad que no pueden beneficiarse de la convención colectiva y cuáles sí. Y a partir de ahí ustedes pueden negociar dentro del ámbito de la legalidad y la constitucionalidad, es decir, dentro de estos criterios de razonabilidad, proporcionalidad y otros que ha venido definiendo la Sala Constitucional. Sí, lo ha dicho la Contraloría, la Procuraduría lo dijo, y además, esto depende de realidades, y yo siempre lo cuento como anécdota. De repente se dio un reglamento sumamente restrictivo de negociación colectiva en el sector público que se quería aplicar a las municipalidades, con la incorporación de una comisión de gobierno central, ministro de Trabajo, ministro de Hacienda, etcétera, que decía que sí, que no en la convención. Obviamente ahí había un problema de violación a la autonomía municipal, ¿verdad? Entonces se empezó a discutir este tema, pero hubo un dictamen de la Procuraduría que dijo: es así, al que no le guste lo siento mucho. Estoy parafraseando. Bueno, ¿qué hicieron los trabajadores municipales? Yo no sé si ustedes lo recuerdan, venía la elección en la que salió electo don Abel Pacheco. Los trabajadores municipales dijeron: bueno, si esto no se arregla, toda la basura de este país va a amanecer el día de las elecciones en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y la Procuraduría General de la República dio un giro de 180 grados y dijo: bueno, ya leyéndolo bien, en realidad sí, no aplica a las municipalidades. Entonces vamos a ver, una cosa es lo que construimos teóricamente con ficciones alejados de la realidad, incorporando teorías en la Constitución política que no están en la Constitución, que se pueden incorporar como cualquier otra teoría, ¿verdad? Y otra cosa es lo que pasa en la vida y en la realidad. ¿Por qué? Porque resulta ser que los trabajadores organizados existen, le guste o no le guste al derecho administrativo. En muchas municipalidades eso se ha entendido y hay un sistema de relaciones de trabajo, como decía don Mauro, de muchísimas décadas. Ahí donde todavía no hay una cultura de relaciones laborales y empieza a haber una organización de trabajadores, normalmente el asesor o la asesora municipal recurre a la teoría clásica más radical estatutaria. No se pueden negociar convenciones colectivas ignorando lo que ha dicho la Contraloría, lo que ha dicho la Procuraduría, lo que ha dicho la misma Sala Constitucional sobre el tema, etcétera, 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 ¿verdad? Pero aquí es evidente que se mezcla lo que son las relaciones de poder del Estado, como quisiera imponer unilateralmente sus condiciones de trabajo y que nadie le chiste, ¿verdad? Y de los trabajadores que dicen no. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dicho eso, lo que habría tal vez que señalar es que ciertamente cuando la Procuraduría General de la República, con doña Elizabeth a la cabeza, tomó la decisión de cerrar la vía de la negociación colectiva, eso hizo que el conflicto laboral, como el agua, busca una salida. Usted puede tratar de tapar el agua, pero si hay demasiada agua, el agua va a pasar por algún lado. Usted puede tratar de meter la cabeza debajo de la arena y decir: el conflicto laboral no existe, los intereses colectivos no existen, se acabó. Bueno, pero el conflicto existe. Pero si usted no lo puede negociar, ¿qué fue el segundo paso que se hizo? Se empezó a tener que resolver en los tribunales aplicando los sistemas de solución de conflictos colectivos, ya que no se puede negociar en este país, ¿verdad? A diferencia de lo que muchos países europeos y latinoamericanos sí permiten el empleo público, ¿ah? Bueno, entonces vamos a los tribunales. Hasta que vino la Sala Constitucional e hizo el segundo capítulo que don Mauro nos comentó y el que conocemos. No, es que tampoco el conflicto se puede resolver en los tribunales. Ah, ok, no lo puedo negociar y no lo puedo resolver en los tribunales. ¿Y cómo lo resuelvo? Entonces, ¿qué quieren? Que entonces diga y me convenza de que el conflicto no existe y que esos intereses colectivos no existen. Uy, pues no, lo que sucedió es que se desinstitucionalizó la solución de conflictos, ¿verdad? Los tribunales dejaron de participar
y se empezaron a hacer negociaciones colectivas de facto, como decía mi maestro Mario Blanco Vado. Bueno, eso evidentemente generó una serie de disfunciones dentro de las cuales tenemos que todas las huelgas en el sector público eran ilegales, y en el sector privado también, pero ahora estamos en el sector público, todas eran ilegales. Tener un puñado de huelgas legales no lo hace legal, es la excepción. Entonces tenemos un derecho que está en la Constitución, el capítulo de garantías sociales, que hasta que recuerdo no es un capítulo para los empleados privados, y todas las huelgas eran ilegales. ¿Eso paró las huelgas? No, las huelgas siguieron existiendo. No se podía negociar convenciones colectivas, eso paró la negociación siguió existiendo. Entonces, y tampoco se podían utilizar los medios de solución de conflictos, lo cual desinstitucionalizó el conflicto. Esto llevó como el agua a salidas diversas. Algunos optaron por hacer leyes. La ley 6836 de los profesionales en ciencias médicas. Tal vez muy razonable en su momento, en un momento de caída de salarios brutal a principios de la década de los 80, donde los profesionales en ciencias médicas no tenían una buena remuneración, estaban quedando muy atrás, pero en lugar de establecerlo en una negociación colectiva que puede ir y venir, como se ha demostrado en las últimas negociaciones colectivas en esta administración, quedó en una ley. Esa fue una salida. Ok, ¿quiere teoría estatutaria? Tenga una ley con una serie de derechos que ya no se justifican. En este momento el más famoso era, yo no sé si lo han oído mencionar ustedes, el famoso enganche salarial, donde si yo le aumento el salario a los policías, tengo que aumentarle en la misma proporción el salario a los profesionales en ciencias médicas. Eso quedó en la ley, ¿verdad? Pero además, en el contexto de evitar la utilización de estos instrumentos colectivos y de utilizar la masa salarial del empleo público para controlar la inflación y el déficit fiscal, lo cual hizo muy bien don Telmo Vargas y don Jorge Guardias en la década de los 90, ¿qué sucedió? Eso disparó pletóricamente y no necesariamente por convención colectiva, ya que estaba prohibida, una gran cantidad de pluses salariales que venían tanto de los administradores, de los jerarcas, como de las mismas organizaciones, los jerarcas diciendo, si yo no le mejoro el salario a esta gente, me voy a quedar sin mis mejores cuadros. Era la época de la movilidad laboral, primero voluntaria y luego obligatoria. Y los trabajadores evidentemente no querían que siguiera cayendo dramáticamente su poder adquisitivo. Y eso generó multiplicidad de incentivos y normas, muchas de ellas canalizadas en virtud de que estaba la negociación colectiva cerrada por normas, ya que era la teoría estatutaria vigente en ese momento, por normas de diversa naturaleza. Muy bien, ahora, eso se empieza a desestructurar y a romper en mil pedazos, de seguro, y yo entiendo la angustia de don Mauro, que probablemente ve como hijo suyo o hija, no sé, hija, la sentencia 1696 del año 92, y eso se rompió en mil pedazos, ciertamente, pero no solo por la reforma procesal laboral. Primero, la sentencia sobre la huelga en el sector público, que declara inconstitucional el inciso del Código de Trabajo que señalaba que en el sector público no se puede hacer huelga. Lo declaró inconstitucional, 376, inciso A del Código de Trabajo. Como decía el magistrado Arguedas en ese momento, en un voto salvado, ¿cómo entender que los empleados públicos pueden hacer huelga, pero no pueden negociar y no pueden resolver heterónomamente sus conflictos? Entonces, ¿para qué hago la huelga? Por deporte. La huelga se hace para presionar, es un derecho humano que nació siendo delito, con pérdida de la cabeza en la Revolución Francesa, pero que pasó a ser derecho humano fundamental. Y que no fue un regalo, como ninguna de estas cosas, la huelga se consiguió con huelgas. El derecho humano a la huelga se consiguió con huelgas. Bueno, pues la Sala Constitucional viene y dice, no, en efecto,
se puede hacer huelga en el sector público. Bueno, entonces hago huelga, pero ¿cómo salgo del conflicto si no puedo negociar y si no puedo tener una conciliación y no puedo tener un arbitraje? ¿Cómo salgo? ¿Para qué hago la huelga? Primer golpe. Segundo golpe, reconociendo y atendiendo a la presión internacional de organizaciones como la de la OIT, se tuvo que emitir un nuevo reglamento de negociación de convenciones colectivas en el sector público, que empezó a funcionar. Primero uno muy malo, que fue observado y señalado como violador del convenio 87 de la OIT y 98 de la OIT, y luego uno que empezó a permitir algún nivel de negociación en el sector público. Y luego se viene este tema sobre la disputa de la gestión pública administrativa. En la tesis de don Mauro que ustedes escucharon acá, los que hacen gestión pública administrativa son básicamente todo el mundo salvo 4 gatos. Desde el punto de vista laboralista es al revés. Los que hacen gestión pública administrativa para efectos de la utilización de los instrumentos colectivos de trabajo son 4 gatos. Y la negociación cabe no en Costa Rica, sino como sucede en muchas partes del mundo. La sentencia que les mencionaba, donde reconoce la constitucionalidad de la negociación colectiva en el gobierno central, la sala constitucional, y donde empieza a consolidarse la idea de que lo que está en discusión aquí es el contenido de la negociación, no el derecho a negociar colectivamente. Si eso es así, entonces la lectura es distinta. Si yo voy a negociar colectivamente, por definición estoy aceptando que hay un interés colectivo de los trabajadores, lo cual todos ustedes y todas ustedes lo saben, porque es evidente, no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, pero en el derecho, como construimos teorías ajenas muchas veces a la realidad, a la vida, nos encanta seguir sosteniendo que no existen esos intereses colectivos y que no se puede negociar y no se puede resolver los conflictos colectivos, sino que solo cabe el unilateralismo. Viva la teoría clásica estatutaria que tantas dictaduras y gobiernos autoritarios abrazaron. Termino diciendo entonces, la reforma procesal laboral se enmarca en un intento de romper nuestro círculo vicioso. Nosotros teníamos un círculo vicioso de décadas donde alguien decía que no se puede utilizar alguno de los instrumentos colectivos de trabajo. Los tribunales, la Procuraduría, la Sala Cuarta, la ARECEP, la Contraloría, el Ministerio de Salud, etcétera. Después había presión nacional e internacional hasta que alguien, tribunales, Procuraduría, Ministerio de Trabajo, etcétera, decía sí se puede, con regulaciones y limitaciones, porque evidentemente el empleo público no es igual al empleo privado. Los fondos privados no son iguales a los fondos públicos. Y entonces se empiezan a dar nuevamente negociaciones colectivas o resolución de conflictos colectivos, hasta que alguien nuevamente dice no se puede. Y volvemos, este es el círculo vicioso en el que hemos estado los últimos 30 o 40 años. Bueno, a partir de las modificaciones en la jurisprudencia original, ni siquiera diría la original, de la segunda etapa de la Sala Constitucional con el fallo de los laudos y otros, y los ajustes que ha hecho la presión nacional e internacional de OIT en buena medida y de la presión que se ha hecho nacionalmente, entonces la reforma procesal laboral, ¿qué es lo que plantea? Más allá de que nos crean estúpidos a los que participamos ahí, eso es un derecho humano fundamental también, creer al otro estúpido. Pero lo que plantea la reforma procesal laboral es precisamente una relectura de ese artículo 191 y 192 de la Constitución, una relectura de la jurisprudencia que ha sido contradictoria de la Sala Constitucional y un ponernos a tono con la mayoría de las democracias occidentales que permiten la utilización de los instrumentos colectivos de trabajo en el empleo público, como es Alemania, como es España, como es Italia, como es Argentina, como es Uruguay, como es Brasil. Es decir, esa es la relectura que se plantea en la reforma procesal laboral y por eso es que se incorpora en el artículo 112 de la Ley General de Administración Pública la idea, retomando a don Eduardo Ortiz, de que ciertamente el derecho administrativo aplica a los empleados públicos, sin duda alguna, pero no es el único aplicable. Y para que no quede ninguna duda,
la negociación colectiva de trabajo cabe en el sector público y no para cuatro gatos. Eso es lo que plantea la reforma procesal laboral. Termino diciendo, cambios para el sector municipal. Muy pocos, salvo aquellas municipalidades que todavía se seguían abrazando al autoritarismo y al unilateralismo de la teoría clásica. Pero todas aquellas otras municipalidades que desde hace décadas tienen una cultura de relaciones laborales que reconoce al colectivo laboral, que negocia, que resuelve sus conflictos y que lo plasma en convenciones colectivas de trabajo, hay un marco regulatorio, hay procedimientos, hay normas que clarifican y que logran vincular la jurisprudencia de la Sala Constitucional con la negociación colectiva en el sector público, determina cuáles son los requisitos de validez para que se negocie una convención colectiva, determina cuáles son los requisitos de eficacia para la negociación colectiva, ya que tiene impactos presupuestarios, entre otras cosas. Entonces, ciertamente hay un ordenar lo que sin mucha claridad venía desarrollándose por décadas en las municipalidades. Muchas gracias.